Estaba tan enfadado que no podía dormir. Lo habían planeado todo sin mí. Unas vacaciones de ensueño por Italia, de Venecia a Florencia y Roma. Reservado hasta el último detalle. Hoteles de lujo, trenes de alta velocidad, tour privado por viñedos en la Toscana, cenas en restaurantes donde necesitas conocer a alguien solo para entrar en la lista de espera. Lo habían planeado para ellos y usaron mi dinero para hacerlo. Ni una sola mención a mí. Ni mi nombre, ni el de mi hija Lucía, ni el de mi hijo Mateo. Solo mamá, papá, mi hermana Claudia, su esposo Javier y sus 2 hijos. Esa era la familia que tenían en mente, la que importaba. Me di cuenta cuando vi la confirmación por correo electrónico. Ni siquiera se suponía que debía llegarme. Claudia debió reenviarlo por accidente. Lo listaba todo, fechas, viajeros, itinerario. Y sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Me senté a releerlo, esperando ver mi nombre escondido en algún pie de página. Nunca apareció. Hace 6 meses, mamá mencionó la idea durante una de nuestras cenas familiares de los domingos. Dijo que siempre había soñado con hacer un gran viaje en familia. Dijo que quería que los niños experimentaran Europa mientras aún eran pequeños. Mencionó que Claudia y Javier estaban con problemas de dinero, y me preguntó si estaría dispuesto a ayudar a cubrir los gastos iniciales. Dijo que me lo devolvería más adelante. Yo dije, sí, por supuesto. Sin dudarlo. Acababa de conseguir un gran contrato de consultoría y quería hacer algo significativo por la familia. Algo que nos uniera más. Pagué todo. Vuelos, hoteles, pases de tren, todo. Y entonces me dejaron completamente fuera. No los enfrenté de inmediato. Esperé al domingo. Todos estaban allí actuando como si no hubiera pasado nada. Mamá sirvió pasta al horno como si fuera otro fin de semana más. Papá habló de golf. Claudia se sentó sonriendo como si el cuchillo ya no estuviera luciado. Después de cenar, saqué el tema del viaje, simplemente dije, Italia suena preciosa en esta época del año. Silencio. Mamá me miró y dijo, la próxima semana es especial, y que yo estuviera allí lo arruinaría. Papá se recostó y dijo, ahora eres demasiado diferente. Nadie lo negó. Ninguno habló. Era como si lo hubieran ensayado. Golpeé mi copa con el tenedor. Tomado nota. No discutí. No pedí una explicación. Llevé a mis hijos a casa, los ayudé a prepararse para dormir. Y cuando la casa quedó en silencio, me puse a trabajar. Todo seguía a mi nombre, cada habitación de hotel, cada pase, cada traslado. No habían tocado la facturación. Ni siquiera tuvieron la cortesía de ocultar su arrogancia. Revertí cada cargo uno por uno. Congelé las tarjetas de viaje. Bloqueé los pases de tren. Cancelé los traslados. Las reservas de hotel, eliminadas. Me senté y lo vi arder. A las 7:42 de la mañana siguiente, Javier envió el primer mensaje. Desbloquea la cuenta ahora. Respondí, lo siento, ahora soy demasiado diferente. Luego llegaron las llamadas de mamá, los correos de papá. Claudia me mandó una captura de pantalla de su hija llorando y dijo que estaba siendo cruel, pero no respondí. Querían hacer de este viaje algo solo para su familia. Bien. Que lo resolvieran con su propio dinero. Y todavía no sabían que esto era solo el comienzo. Entraron caminando en el JFK como si fueran dueños del lugar. Boletos de primera clase, juegos de maletas a juego. Javier incluso llevaba mocasines sin calcetines. Como si eso lo hiciera europeo ya. Lo vi todo en la historia de Instagram de Claudia con el pie de foto Ciao, bella, acompañado de un boomerang de copas de champán chocando. Ni siquiera estaba enojado en ese punto, solo esperando. No tenían ni idea de que todo había desaparecido. No solo había revertido los cargos y cancelado las reservas. Llamé a cada hotel y les expliqué la situación. Cancelé el coche del aeropuerto en Roma y el tour por los viñedos en Chianti. Reporté los pases de tren como robados. Cambié los datos de acceso al portal de viajes. No dejé rastro alguno de que ese viaje les hubiera pertenecido. Sabía el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse.
Su vuelo estaba programado para abordar a las 6:40 de la tarde. A las 6:12. Recibí un mensaje de Javier, ¿por qué nos niegan el abordaje? Luego Claudia, ¿cancelaste los vuelos? Después, una Lucía lancha de llamadas. Todas ignoradas. Debió haber sido un caos. 4 adultos y 2 niños parados en la puerta de embarque con caras atónitas tratando de entender por qué un viaje que supuestamente estaba totalmente pagado de repente no existía. Me imagino a Claudia elevando la voz. Javier fingiendo estar tranquilo. Papá tratando de ejercer alguna autoridad imaginaria. Mamá probablemente solo de pie, furiosa. Alguien le dijo que no. Yo estaba sentado en mi cocina con Lucía y Mateo ayudándolos a hacer pizza desde cero. Ellos no sabían nada. Y yo quería que así fuera. Todavía piensan que la abuela y el abuelo tuvieron que cancelar su viaje porque surgió algo. Alrededor de las 9 de la noche, los mensajes cambiaron de tono. Javier, estás actuando como un psicópata. Estás dañando a tu propia familia. Claudia, tus hijos sabrán de esto algún día. No respondía ninguno. Dejé que el silencio hablara. Luego, papá envió un mensaje que casi me hizo reír, nos has avergonzado. Has ido demasiado lejos. Le respondí, espero que aún haya sido especial. A la mañana siguiente, vi su coche en la entrada. Habían regresado 20 horas después del despegue, derrotados y agotados. Ahí comenzó el nuevo juego. La segunda capa de todo este desastre. A las 3:47 de la tarde, sonó el timbre. Era mamá. Sin maquillaje. Pelo recogido. Su tono era una mezcla entre neutral y molesta. No empezó con una disculpa. Ni cerca. Dijo, está bien, ya has dejado claro tu punto. La dejé hablar. Siguió con que este tipo de cosas crean divisiones en las familias. Que necesitaba ser más comprensivo, que no era justo arruinar algo que habían planeado por tanto tiempo solo porque me sentí excluido. Luego dijo, en fin, quería hablar contigo sobre el jardín trasero. El contratista aún está programado para empezar el próximo mes y no queremos perder la fecha. Tu padre dijo que tal vez podrías ayudar con el depósito. La miré. De verdad creía que yo cambiaría de parecer. Que alguna parte de mí aún quería estar incluido. Que el dinero era algo que siempre proporcionaría porque siempre lo había hecho. Asentí lentamente. Déjame revisar mis cuentas, dije. Te avisaré antes del fin de semana. Ella sonrió como si pensara que había recuperado algo. Se fue satisfecha. Y eso era perfecto, porque ahora era mi turno de jugar. El silencio era estratégico. Lo sentía, como si me estuvieran dando solo el espacio justo para salvar las apariencias. No por respeto, sino por cálculo. En sus mentes, seguramente yo estaba dolido, arrepentido por lo del aeropuerto, perdiendo fuerza. Suponían que volvería arrastrándome con un cheque y una disculpa como siempre. No se daban cuenta de que algo finalmente se había roto en mí. El jueves llegó el primer tanteo. Claudia escribió como si estuviera mandando un mensaje de trabajo. Oye, mamá dijo que estabas pensando en ayudar con lo del jardín. Avísanos para poder confirmar con el contratista. Ni siquiera era una pregunta. Sin calidez, solo ese tono familiar vacío que siempre usaban cuando necesitaban algo. Lo dejé sin leer un par de horas. Luego respondí, todavía estoy resolviendo algunas cosas. Les avisaré pronto. Ese pronto se convirtió en mañana, luego en pasado mañana. El viernes por la mañana, mamá mandó un mensaje más largo. El contratista necesita el depósito hoy para mantener el calendario. Estamos intentando no perder la instalación en otoño, ¿puedes confirmar? Escribí de vuelta. Tal vez pueda enviar la mitad. Déjame revisar con el banco. No revisé nada. El sábado, nada de mi parte. El domingo, aún silencio. El lunes, papá llamó. Vi su nombre vibrar en la pantalla y dejé que sonara hasta que se cortó. Un minuto después, llegó el mensaje. No estamos intentando presionarte. Solo necesitamos saber qué pasa para poder planear. Respondí, lo entiendo perfectamente.
Debería tener una respuesta pronto. Y dejé que ese pronto se alargara de nuevo. El miércoles por la tarde, Claudia envió una nota de voz. Ni siquiera la escuché. Solo miré la forma de onda. Probablemente fingiendo ser amable, fingiendo comprender, fingiendo que todo esto era normal. Esa misma noche, finalmente respondí, hablé con el banco hoy. Un pequeño problema con una transacción marcada. Creo que podré enviarlo para el viernes. Ese fue el anzuelo final. El que los hizo esperar otra vez, el que les hizo marcar otra fecha en el calendario con esperanza. Llegó el viernes y pasó. Sin pago, sin mensaje. El sábado por la mañana, papá escribió, le dijimos al contratista que lo manejaríamos nosotros. No te preocupes por eso. Luego otro mensaje separado de mamá. Si aún quieres contribuir más adelante, toda ayuda cuenta. Podía sentir la frustración que hervía debajo de esas palabras. No por el dinero, sino porque no estaba haciendo lo que siempre había hecho. Rescatarlos. Suavizarlo todo. Hacer que lo incómodo desapareciera. Y ahora ellos estaban atrapados con la incomodidad. Claudia envió una foto esa noche. Su jardín trasero, césped irregular, unas cuantas banderitas blancas marcando donde podría haber ido un patio. Lo tituló, todavía con la esperanza de hacer algo antes de que cambie el clima. No respondí. Solo la miré. El espacio entre nosotros ya no era incómodo. Estaba creciendo a propósito. Por primera vez en mi vida, había terminado de asegurarme de que ellos estuvieran bien. Y ellos apenas comenzaban a sentir lo que eso significaba. Pasó una semana entera con nada más que silencio. Ni un solo mensaje de mamá, papá o Claudia. Ninguna indirecta cortés sobre el jardín. Ninguna actualización sobre reprogramar el viaje. Nada. Hubiera sido pacífico si no los conociera tan bien. No estaban lucianzando. Se estaban reagrupando, esperando a que yo cediera, tratando de hacerme sentir que yo era el que se había alejado. Entonces, algo vino de la nada. Recibí un mensaje de mi prima Erika. Oye, solo quería saber cómo estás. La abuela está muy molesta por lo de Italia, ¿estás bien? Me dejó helado. ¿La abuela? No había sido mencionada ni una vez en todo este desastre. Ella vive sola en Albany, no ha viajado en más de una década. Es el tipo de persona que envía notas de agradecimiento escritas a mano y recuerda todos los cumpleaños. Siempre se mantuvo fuera del drama familiar. Le pregunté a Erika por qué estaba molesta la abuela. Ella dijo, Claudia le dijo que cancelaste el viaje de la nada y que hicieron que perdieran miles de dólares. La abuela está confundida y cree que podrías estar teniendo algún tipo de crisis. Así que eso era. Ya estaban reescribiendo la historia. Ya no era el tipo que pagó todo y fue excluido. Ahora era el hijo inestable que saboteó un viaje familiar inocente. Por supuesto que lo torcerían así. Siempre controlaron la narrativa. Hasta ahora. Llamé a la abuela. Contestó de inmediato. Voz suave pero cargada. Álvaro dijo, ¿qué pasó, cariño? Le conté todo. No lo dramaticé. No me desahogué. Solo lo expuse todo. Como me pidieron que pagara hace meses. Cómo planearon cada detalle sin mí ni mis hijos. Cómo me enteré por accidente. Y cómo, cuando lo mencioné, me dijeron que había arruinado el viaje simplemente por estar allí. No interrumpió ni una vez. Después de una larga pausa, dijo, eso no fue lo que me dijeron. Dijeron que te negaste a ir. Que cancelaste las tarjetas en un arranque de ira. Le dije que eso no era ni remotamente cierto. Volvió a quedarse en silencio. Luego dijo, lo siento mucho, Álvaro. No sé qué les pasa. Eso era todo lo que necesitaba oír. Pero las consecuencias llegaron rápido. Una hora después de esa llamada, recibí un mensaje de mamá. Le acabas de contar a la abuela una versión distorsionada de los hechos. Luego Claudia, estás empeorando las cosas. Es mayor, Álvaro. No necesita este tipo de estrés. Incluso Javier intervino. Esto es comportamiento tóxico, hombre.
Estás poniendo a la gente en contra de su propia familia. Leí cada uno y simplemente sentí que ya era suficiente. No enfado. No tristeza. Solo completamente terminado. Me habían excluido, mentido, manipulado a la abuela, y ahora tenían la osadía de acusarme a mí de dividir a la familia. Así que respondí con un último mensaje. Lo envié al grupo con los 4. Con efecto inmediato, me retiro de toda ayuda financiera. No más vacaciones, no más renovaciones, no más préstamos. No más mensajes de, te lo devolveremos. Si soy demasiado diferente para ser parte de la familia, entonces también lo soy para financiarla. Suerte con el jardín. Presioné enviar y dejé el móvil. Nadie respondió esa noche. No porque estuvieran en shock, sino porque finalmente entendieron que hablaba en serio. Aproximadamente una semana después de cortar el contacto, Claudia me llamó de la nada. Llamada completa, no un mensaje. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que era casi cómico en el tono, todo alegre y dulce como si estuviéramos poniéndonos al día después de unas vacaciones. Dijo que había estado pensando en lo que yo había dicho y que deberíamos reunirnos pronto. Incluso añadió, los niños te extrañan. Como si fuera una frase mágica. Unos días después, mamá me envió una foto de una pila de adoquines baratos tirados en el patio. Sin trabajadores, sin progreso, solo un desastre. Escribió, todavía vamos a intentar hacerlo por nuestra cuenta. Encontramos una buena oferta local. Era un movimiento. Sutil, cuidadoso, lo justo para implicar, mira cuánto nos estamos esforzando sin ti. Mientras aún me dejaba una puerta entreabierta por si quería arrastrarme de vuelta. Respondí, parece prometedor. Avísame si necesitas ayuda para cargar. Eso abrió la puerta lo justo, y como era de esperarse, entraron de inmediato. Mamá mandó un largo párrafo sobre cómo cada familia pasa por temporadas y cómo esperaba que yo supiera que el dinero no era la razón por la que me querían cerca. Dijo que todos nos perdimos un poco en medio de la planificación y que tal vez era momento de un reinicio. Claudia me escribió por separado. Dijo que se había sentido rara desde el fiasco del aeropuerto y quería reconectar. Sin presiones. Preguntó si podíamos tomar un café la próxima semana solo para hablar. Sin expectativas. Incluso Javier, que normalmente se limitaba a mensajes de una sola palabra o emojis pasivo-agresivos, escribió, creo que reaccioné de más. Todos lo hicimos. Sin resentimientos. Fue un giro impresionante, como una campaña completa de rebranding. De repente, ya no era tóxico ni inestable ni demasiado diferente. Volví a ser valioso. Útil. Así que decidí darles una dosis de su propia medicina. Le dije a Claudia que me encantaría vernos. Elegí fecha y hora. Ella respondió con un emoji de corazón y hasta dijo que ella invitaba. Luego, esa misma mañana, cancelé. Dije algo vago sobre una llamada de trabajo que se alargó. Ella se sintió decepcionada pero fue cortés. Lo entiendo totalmente. Reagendamos pronto. No lo hicimos. Unos días después, mamá preguntó si podría contribuir un poco para la entrega de GR Lucía. Solo $300 para cubrir el déficit. Dije que revisaría algunas cosas y le avisaría. No lo hice. Papá mencionó que estaban viendo opciones para la entrega de leña para el invierno. Dijo que el proveedor del año pasado había subido los precios. Le dije que me enviara el enlace. Que vería qué podía hacer. ¿Lo hizo? Yo no, y cada vez que hacían seguimiento, les respondía con el mismo tono que usaron conmigo durante años. Amabilidad vacía, evasión cortés, interés vago sin ningún compromiso. Funcionó mejor de lo que pensé. Claudia fue la primera en quedarse en silencio. Dejó de responder incluso a los mensajes básicos. Luego, los mensajes de mamá se hicieron más cortos, más espaciados, y luego desaparecieron por completo. Javier me dejó de seguir en Instagram. Papá no envió su habitual mensaje grupal de cumpleaños cuando llegó octubre. Ese fue extraño. Lo había hecho como un reloj durante una década. Lo más gracioso fue que no podían decir nada al respecto. Yo no había hecho nada malo. No grité, no insulté, no los enfrenté.
Simplemente me convertí en ellos. En la versión de ellos que siempre habían sido conmigo. Puras promesas, sin cumplir. Mucha fachada, nada de fondo. Y creo que por primera vez sintieron lo que es estar del otro lado de sus propios juegos. Debió ser un infierno. Llegó Acción de Gracias como siempre, de repente, cuando uno todavía cree que apenas es octubre. Pero este año, algo fue distinto. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni un solo mensaje grupal de mamá. Ningún recordatorio pasivo-agresivo de Claudia. Nada de por favor confirma asistencia este año, como solía mandar. Ninguna invitación a medias de papá, generalmente reenviada como si fuera un pensamiento tardío. Fue la primera vez en mi vida que no me invitaron. No dije nada. No pregunté. No envié un ¿cuáles son los planes?, solo para fingir que no estaba esperando uno. En cambio, el miércoles antes de Acción de Gracias, vi todo en redes sociales. Claudia se había ido de lleno estilo Pinterest este año. Una mesa larga para 10, calabazas como marcadores de lugar, tarjetas de nombres escritas a mano, servilletas dobladas en forma de abanico. Lo tituló, Agradecida por los verdaderos. Cada silla ocupada. Cada plato con un nombre. El mío no estaba entre ellos. Tampoco el de Lucía ni el de Mateo. Fue deliberado. No fue un olvido. No fue una falta de comunicación. Fue una decisión. No, Álvaro. Ningún recordatorio de lo que había cambiado. Solo la versión cuidadosamente editada de la familia. La que no los desafía. La que nunca los hace sentirse culpables ni responsables. No le conté nada a Lucía ni a Mateo. Hicimos nuestra propia cena. No fue pavo. Votaron por macarrones con queso caseros y gofres. Así que eso hicimos. Comimos en el sofá, vimos películas viejas, y reímos tanto que por un momento olvidé qué día era. Unos días después, me crucé con Erika otra vez. En el estacionamiento del supermercado. La misma sonrisa incómoda de siempre. ¿No te invitaron?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, dije. Primera vez. Ella asintió lentamente. Claudia le dijo a la abuela que era más sencillo así. Menos tensión. Así describieron excluirnos por completo a mí y a mis hijos. Como si fuéramos ruido de fondo que podían silenciar. Como si el problema no fuera lo que me hicieron, sino lo incómodo que les resultaba enfrentarlo. Llegó Navidad después y ni siquiera me molesté en revisar el teléfono. La única foto que vi fue de un vecino que sigue a Claudia en Instagram. Publicó una imagen familiar frente a la chimenea. Pijamas a juego, 5 calcetines colgados, chocolate caliente, lo típico. Por curiosidad, hice zoom. Había nombres en los calcetines. Ninguno para mis hijos. Ni Lucía, ni Mateo, ni para mí. Ni siquiera un calcetín, por si acaso, colgado al final. El mensaje no podía ser más claro. No solo me estaban excluyendo. Nos estaban borrando. Al principio, duele. Sería mentira decir que no. Pero ese dolor no duró. Se transformó en algo más frío, más silencioso. No amargura, solo distancia. Una especie de silencio emocional que no sabía que podía sentir. Para enero, dejé de revisar si aparecían sus nombres en mis notificaciones. Llevé a Lucía y a Mateo a Seattle para Año Nuevo. Solo nosotros. Caminamos por Pike Place bajo la lluvia, subimos a la Rueda de la Fortuna, compramos souvenirs caros, y nos quedamos en un hotel con chimenea y batas que los hicieron reír. No fue tradicional. No fue planeado al segundo. Fue real. Y por primera vez en años, no sentí que me estaba perdiendo de algo. No me sentí excluido. Me sentí libre. Lo curioso es que ese año fue el mejor para mí financieramente. Conseguí 3 nuevos clientes, por fin cerré un proyecto problemático del año anterior, y tenía más dinero en mis cuentas que nunca antes. Podría haber comprado el jardín de Claudia 2 veces. Podría haber pagado el viaje otra vez y mejorado cada asiento. Podría haberles entregado un cheque en blanco solo para demostrar un punto.
En vez de eso, instalé una entrada calefaccionada en mi casa y comencé a planear un viaje por carretera en verano con mis hijos. Sin grupo de chat. Sin aprobación. Dejaron de invitarme, no porque cambié, sino porque dejé de aceptar sus reglas. Dejé de hacer que fuera fácil usarme e ignorarme al mismo tiempo. Y una vez que el dinero se fue, una vez que dejé claro que no venía con nada más, ni silencio, ni perdón, ni sonrisas, ya no sabían cómo tratarme. Así que no lo hicieron. Me sacaron para proteger su comodidad. Y yo me quedé fuera para proteger mi paz.